Martín Muñoz, hay una pregunta que todo el mundo tiene y que quizá tú seas capaz de responder porque tienes el privilegio de haber hablado en exclusiva con la Federación Internacional de Automovilismo. ¿Cómo es posible, cómo se ha medido a dúo para que Mercedes, que lleva llevaba 6 de 6 victorias hasta el circuito de Barcelona-Cataluña y otras tantas en la sprint, con el mejor motor, pensamos todos, haya recibido a dúo? ¿Cómo puede ser que eso haya ocurrido? Hola, Jorge. Pues de una forma bastante particular, con un sistema bastante particular, pero que se resume en de la única forma que los motoristas se pusieron de acuerdo cuando se estaba preparando esta normativa. Y básicamente esto sale de una entrevista que hicimos en Montmeló con Nicolás Tombazis, el director de monoplazas de la FIA. No estaba personalmente en Montmeló, pero sí que la FIA nos organizó una videoconferencia con él. Entonces entramos desde la sala de prensa y estuvimos hablando media hora con él, la verdad, en un momento que era bastante perfecto para la entrevista. La teníamos agendada de hace tiempo, pero claro, saliendo a dúo, saliendo los ajustes de normativa, todas las declaraciones sobre el futuro de la Fórmula 1, de Mohamed Ben Sulayem, pues había bastantes cositas que tratar. Entonces hablamos un poco de todo. Por ir capitulando, Martí, vamos primero por partes y empezamos con el tema de a dúo. Y la pregunta es esa, ¿no? Ya hemos recibido el primer veredicto, ya sabéis, Red Bull Powertrains mejor motor, Ferrari, Audi y Honda entran en a dúo 2, van a recibir 2 actualizaciones y nos hemos quedado todos perplejos porque Mercedes no tiene el mejor motor, según la medición de la FIA, y va a recibir una actualización. La pregunta es, Martí, ¿cómo hemos llegado hasta esta conclusión de que Mercedes no tiene el mejor motor? La respuesta a esto lo puedes hacer con el corto plazo o el largo plazo. Okay. ¿No? El corto plazo, la situación por la que ahora mismo no tienen el mejor motor es porque los equipos en su momento se pusieron de acuerdo en implantar este sistema de a dúo para asistir al desarrollo de los motores de combustión. La lógica por la que se hace esto de inicio básicamente es una voluntad de evitar un escenario tipo 2014-2015. ¿Qué quiero decir? Ese escenario en el que tú haces una grandísima inversión para entrar en Fórmula 1, haces un mal motor y de repente estás atascado y tienes que esperar al año siguiente o echar muchísimos recursos, muchísimo dinero. Eso hace 10 años lo podías hacer, ahora con el techo presupuestario es distinto. Entonces, la Fórmula 1 básicamente se sacaron de la chistera este sistema, que son comodines, que es una forma de decir, vale, tú vas a poder llegar y vas a poder tener un motor más o menos bueno, pero vas a tener oportunidad de ponerte al día. Y la forma en la que funciona el sistema básicamente es en una actualización constante de datos, un análisis constante de datos que hace la FIA, que beben básicamente de un sensor que está entre motor y caja de cambios, un sensor de par, y que es el sensor que obtiene y que busca la lectura de la potencia del coche. Entonces, realmente la potencia del motor. Se mide la potencia del motor de combustión. Y eso básicamente es... pues con ese sensor de par, tú sabes la cifra eléctrica, subtraes esa cifra eléctrica, entonces tienes el apartado de combustión. Y FIA lo que hace a partir de aquí es que no se queda con la cifra absoluta sin contexto, sino que la contextualiza. Vale. Entonces ellos se fijan con la telemetría de carrera, se usan datos de carrera, esto no es banco de pruebas, sino que es simplemente telemetría de cuánto los coches están en pista, y se fijan en escenarios en los que los monoplazas estén rodando pedal a fondo y los ponderan. ¿Qué significa? Que no vale lo mismo la potencia a principio de recta que a final, o la velocidad, ¿no? Es decir, pues es más importante la tracción, básicamente, la potencia que puede entregar en esos niveles, que no pues empezar lento en aceleración y acabar súper rápido, por exagerar las cosas. Entonces, digamos que la FIA, a partir de estos datos de este sensor, los pondera para decir, vale, este es el dato que nos importa y le damos este nivel de importancia y básicamente obtiene un promedio de los diferentes puntos de cada circuito donde se va a pedal a fondo, donde pasa la Fórmula 1, se obtiene un promedio de cada circuito y de cada gran premio, y pasados las carreras que han pasado, pues se hace público el resultado. Entonces, básicamente la respuesta es que es una métrica concreta, un momento concreto de la conducción en el que el motor, en este caso Red Bull, es mejor, tiene más potencia, que es con el pedal a fondo. ¿Significa eso que es el mejor motor de la Fórmula 1? Eso ya es una pregunta un poco más difícil de decir sí o no, porque claro, los motores actuales son tan complejos que quizá tener más potencia no te hace el mejor motor. Quizá es mejor saber utilizarla bien y quizá ahí es donde Mercedes puede salir ganando y puede tener una unidad de potencia un poco más perfecta, ¿no? Un poco más redonda. El Red Bull es mejor en algunos escenarios, pero el Mercedes, en ese concreto, que es el que mide la dúo, no. Y por eso Mercedes entra en a dúo y puede trabajar y Red Bull no. Entonces es un sistema
que tiene su lógica desde el punto de vista de los motoristas, pero que al mismo tiempo te expone a una realidad que es que la Fórmula 1, los motores actuales son muy, muy complejos Sí. y puede ser el mejor motor en una métrica concreta, pero no significa necesariamente que estés arrasando, que yo creo que eso más o menos lo está viendo todo el mundo. Pero por eso mismo te quería decir, Martí, sabiendo que son las unidades de potencia más complejas de la historia, con ese 50-50 en la parte térmica y en la parte eléctrica, estamos hablando de que la medición para dar millones de euros de desarrollo y horas de desarrollo y el potencial de poder mejorar tu motor se basa en un medidor de par, que es una cosa bastante pedestre, bastante simple, y que registra además un porcentaje muy pequeño, Martí, de toda la operación del motor de combustión. No te digo ni el eléctrico, pero si estamos yendo a un medidor de par en ciertos momentos cuando el pedal va a fondo, es que el pedal va a fondo, pues a lo mejor 10 segundos en una vuelta de 1 minuto y medio. Nos estamos dejando otros 120 segundos o X segundos sin medir y sin tener en cuenta por parte de ese rendimiento del motor. Es Sí. una simplificación bastante reduccionista. Totalmente. Pero esto Tom Bathis lo sabe y lo admite. Y al mismo tiempo hace una cosa que la hace muy claramente, que es decir, en otras palabras, pero básicamente dice, esto no es nuestra culpa. Porque Vale. esto es lo que han querido los motoristas. Es decir, Ok. FIA, claro, en el momento de diseñar toda esta normativa, se quiere hacer este sistema, por lo que hemos dicho, ¿no? De poder, si haces un mal motor, que no sea como hace 10 años, que tengas que gastar millones y millones para ponerte al día y tardes 6 años en llegar, vamos a crear un sistema que acelere todo el proceso. Y ahí, claro, para crear a Duo, FIA estaba abierta a estudiar varias fórmulas, a estudiar que no fuera un simple dato de potencia, que es en lo que se han quedado finalmente, sino que pudiera ser, por ejemplo, una ecuación. Que tú pudieras tomar varios parámetros y momentos del tren motriz y dices, vale, pues esto vale esto, haces una multiplicación, te da un valor, este es el mejor motor y el resto podéis poneros al día y trabajar. Podrían haber hecho esto, pero los motoristas no quisieron y se optó en cambio por hacer algo que fuera simple y fácil de entender. Y es lo que se ha acabado haciendo. Entonces, sí que es un sistema que es muy reduccionista para lo que es una unidad de potencia actual, pero cuando se lee la entrevista con Tom Bathis, creo que queda bastante claro que la FIA en este caso estaban un poco entre la espada y la pared y que estaban buscando un sistema que generara consenso. Y que eso es lo que se han encontrado. Sí que ellos dicen que no es la primera vez que trabajan con estos datos, porque evidentemente ellos explican que históricamente han hecho este tipo de mediciones por aquello de comprobar que los coches son legales y que no pasan cosas raras de la noche a la mañana. Sí que con Aduo da a entender Tom Bathis que están usando una nueva generación de sensores y que confían bastante en los datos que les da. Entonces, simplemente que esta captación y análisis de datos lo hacen constantemente, simplemente que ahora se han puesto de acuerdo en que sirva para algo, ¿no? Más allá de velar por la legalidad. Y que el mensaje es ese, que si es reduccionista es porque los motoristas han querido, no ha sido la FIA, que la FIA estaba dispuesta a encontrar otra fórmula. Y claro, lo hacen solamente además con el apartado de combustión, porque recordemos el momento en el que nace esta normativa. Esta normativa nace en un momento en el que los grandes fabricantes han anunciado que no van a hacer coches de gasolina. Audi en su momento dijo que el último modelo nuevo de gasolina que van a presentar era en 2026, que estamos ahora. Y claro, en ese momento FIA, Fórmula 1 quieren atraer a estos constructores y dicen, bueno, ya que tenemos todos tan claro que los motores de gasolina no interesan y que a partir de ahora nos vamos a pegar en la ingeniería eléctrica, hagamos una cosa, estandarizamos el motor de gasolina, si no completamente en gran parte, y a partir de ello os dais de golpes en la electricidad, que para eso estáis aquí. Eso FIA lo propuso. A partir de ahí los motoristas no estuvieron de acuerdo. Finalmente se optó por la fórmula actual de desarrollo libre, evidentemente con las restricciones de homologación y demás, pero cada uno fabrica su motor de gasolina. Pero igualmente, a pesar de que lo hayan desarrollado, el foco siempre ha sido que el gasto a largo plazo va a estar en lo eléctrico. Y por eso tienes a Duo. Porque la idea de Aduo es decir, vale, tú vas a tener un tiempo para ponerte al día, y es la forma de forzar la convergencia. Lo que hemos tenido tantas veces en Fórmula 1, que pasados unos años, todo el mundo está al día, y a partir de ahí los golpes en lo eléctrico. Entonces, por eso solo se mide la gasolina, porque la idea es que en electricidad el desarrollo fuera mucho más libre históricamente. Claro. Así que sí, desde fuera ha quedado un sistema muy simple y muy reduccionista,
escuchando a Tom Bathis llegas a la conclusión de que esto era lo acordado con los motoristas porque no había otra forma de ponerse de acuerdo. Entonces FIA ha tenido que navegar aquí un equilibrio muy, muy delicado y que no necesariamente quien lidera el ranking de a dúo es el mejor motor, como frase absoluta. Simplemente es el mejor motor en una situación concreta con el motor de gasolina. Pero entonces, y la Fórmula 1 es mucho más compleja que eso. Claro, ¿y cuál es el objetivo de esto? Quiero decir, el sistema puede ser todo lo complejo, simple o fallido o que queráis, pero en el momento en el que tú haces una gráfica y te sale que Mercedes merece una actualización, hombre, creo que el sistema lo tienes que tirar entero a la basura. No sé si hay algún tipo de visos de, no sé si tirar el sistema, pero cambiarlo para evitar ridículos como este, porque es casi ridículo que te salga este resultado. Sí, Tom Bathis aquí lo que dice es que evidentemente esta es la primera publicación que se ha hecho de a dúo y que es un sistema nuevo. Y no, en sus palabras no muestra una rigidez en decir, Sí. vale, esto va a ser así siempre. Por lo que da a entender que si hay que hacer ajustes y hay el consenso para hacer ajustes, podrán hacerlo. Pero sí, evidentemente, cuando te das con la situación que se ha visto, hombre, pues sí, del motor Red Bull sí que se han dicho cosas muy buenas históricamente, ¿no? Pero es obvio que el motor Mercedes tampoco es malo, Evidentemente. precisamente. Y sí, de momento es simplemente que es este sistema el que se está gestionando y que podría haber sido mucho más complejo. Seguramente habría sido posible tener una fórmula de a dúo mucho más realista, que tomara en cuenta todo y que tomara en cuenta la parte eléctrica, por ejemplo, de inicio se podría haber hecho. Sí, decía Tom Bathis que habían estado debatiendo si entrar a contar también factores secundarios, incluso terciarios, 1001 variables, desde aerodinámica hasta centro de gravedad, Wow. temperaturas de la operación del motor de gasolina. 1001 variables podrían haber tenido en cuenta, pero los motoristas no estaban de acuerdo y prefirieron simplificar y por eso se ha hecho algo muy simple que es potencia. Pero no potencia en un banco de pruebas, que quizás es lo que podríamos haber pensado todos que se podría hacer, sino que es potencia en condiciones de carrera, en circuito, en situación de competición, es decir, estudiando la vuelta para tener datos de calidad. Si hay coche de seguridad, pues no se cuenta. Si hay un virtual, no se cuenta. Si hay una vuelta con un error, pues no se cuenta. Son datos de calidad que sale un análisis y sale un ranking. Y en una situación concreta de la conducción, el motor Red Bull es el mejor. Y por eso está liderando esa clasificación. Y por eso, Martí, una vez más, hay que quitar por completo el peso reglamentario de manos de los equipos porque acabamos con este tipo de cosas tan ridículas. En ese sentido, Martí, más allá de la parte de a dúo, la entrevista con Nicolas Tombazis, ya digo, muy recomendable, la tenéis publicada en nuestra web, soymotor.com, habla también de otros temas. Hay uno que es importante, por ejemplo, año 2030, el cambio de reglamento en el que, espero que no metan mano tanto los equipos, y en el que Martí Muñoz, Nicolas Tombazis dio varios titulares interesantes de lo que espera o a lo que aspira la FIA con el nuevo monoplaza de la Fórmula 1. Sí, yendo un poco en la línea, evidentemente, que marca su presidente, que es Mohamed Ben Sulayem, que ha sido quien ha estado liderando todo el discurso en este frente, pero que básicamente te viene a demostrar que esta Fórmula 1 de 2026 ha nacido muerta, porque Sí. ya se sabe lo que va a venir después. Y Tom Bathis lo que dice literalmente es que hay el objetivo declarado de avanzar hacia un V8. Entonces, la mecánica que Ben Sulayem lleva meses anunciando, en este caso, pues Tom Bathis evidentemente también la comparte. Y sería en este caso no un V8 completamente de combustión, habría una parte híbrida, no se sabe exactamente cómo, previsiblemente más pequeña que la actual, porque el objetivo sería conseguir una reducción del peso importante. Okay. Y habla Tom Bathis de bajar del umbral de los 700 kilos. Lo Ha habido declaraciones de Ben Sulayem hablando de 630, 50, como declaración de intenciones. Tom Bathis habla de bajar del umbral de los 700 kilos. Lo cual básicamente tiene un objetivo que es conseguir coches pues, más ligeros, más divertidos de conducir y previsiblemente pues, más divertidos de ver. Y ese sería un poco el futuro que podríamos tener, abandonar la fórmula actual del V6 y de esta hiperelectrificación de la Fórmula 1 hacia algo que quizás se pueda parecer más a lo que teníamos en 2010. ¿no? Es decir, vale, va a ser híbrido, pero va a ser más pequeñito y básicamente va a ser un coche más ligero. Y a partir de ahí... Perdona, Martí, por poner un contexto simplemente, porque luego esto de las cifras de peso
A veces la FIA, ¿sabes? Saca el dedo y por donde sople el viento. 650 kilos. Recordemos, el Renault R26 de Alonso de 2006, por ejemplo, con piloto y con todo incluido, es verdad que ya en orden de marcha, ese coche pesaba 605 kilos. O sea, es que estaríamos bajando casi a pesos de V8, bueno, de V8 de Fórmula 1 de principios de los 2000. Sí, hombre, estarías hablando, como mínimo, estarías bajando unos 70 kilos respecto a los pesos actuales, más o menos. Si se cumplen los objetivos más ambiciosos de Ben Sulayem, estarías bajando 130 kilos, quizá más. Lo cual, si bajas a 630, estarías bajando pues unos 150, unos 140 kilos más o menos. Entonces, si se cumple realmente es bastante bestia. Y esto sería lo que vendrá. Y eso tiene varias derivadas al mismo tiempo, porque claro, tiene la derivada de, vale, un V8 suena mejor. Punto, ya está, no hace falta debatir, porque no hay ningún debate. Pero también el simplificar los motores, lo que te permitiría a nivel Fórmula 1 es reducir costes. Sí. Que esto es una prioridad, básicamente porque se ha descubierto que el techo presupuestario funciona, que contener gastos funciona, que hace que todo tenga más valor y sea más sostenible, y que es un poco el camino. Que ellos creen que el techo presupuestario funciona, pero que tienen que ir un poco más allá, que con los motores pueden conseguir bastante también, y que también es una forma de estar más seguros de cara al futuro. No solo porque a nivel de motoristas pues será más fácil que participen, si es más barato, sino porque también abre la puerta a algo que se ha estado rumoreando las últimas semanas, que es que la FIA promocionara o liderara el desarrollo de un motor propio. Veríamos si es Cosworth, ¿no? O quién, pero financiado por FIA. Y la idea de que la FIA, y Tom Bazis habla de esto, que es algo que le parece una buena idea, que la FIA pudiera tener un motor preparado para evitar los ultimátums de los motoristas. Tom Bazis dice que evidentemente FIA, Fórmula 1 quieren seguir contando con los motoristas porque por eso están ahí, y Mercedes está ahí, y Ferrari están ahí, y sin ellos la Fórmula 1 no sería lo mismo seguramente. Pero, y es una declaración que Ben Sulayem ha dicho bastantes veces, no quieren que se repita la situación de 2026 en la que los motoristas guiaron el camino en una dirección y FIA tuvo que acatar porque entendían que era la única forma que podían de seguir compitiendo. Entonces, la solución en este caso es, vale, vamos a hacer un V8, vamos a hacerlo híbrido, vamos a hacer coches ligeros. Motoristas, os queremos aquí con nosotros, pero si no estáis aquí, quizá hacemos nuestro propio motor. Y a partir de ahí, pues los equipos van a poder competir. Eso abre otro debate, porque claro, es la Fórmula 1, si Mercedes se va de la Fórmula 1, si Ferrari se va de la Fórmula 1, si Audi se va de la Fórmula 1, si Red Bull retira sus dos equipos de la Fórmula 1, ¿no? O nos convertimos de repente en la IndyCar. Que dices, no es fácil encontrar ese equilibrio. Pero sobre todo, la entrevista con Tom Bazis lo deja bastante claro, que la idea no es alinear, expulsar a los motoristas. La prioridad es que ellos estén, pero al mismo tiempo hay que hacer algo, porque tú tienes que proteger el deporte, tú tienes que pensar en el largo plazo. Y en este caso no es seguro que vayan a hacer el motor FIA, pero dice que es una buena idea tener algo que sea una red de seguridad y que hay que acabar de debatir exactamente cómo lo hacen. Y es una idea que soltó en su momento Ben Sulayem, por lo que no es nueva, está sobrevolando. Entonces, eso sería 2030. Vale. V8 previsiblemente, híbridos, pero con un híbrido mucho más simple, un motor mucho más barato y coches más ligeros, lo cual es siempre positivo. Sinceramente, todo lo que sea además quitarle poder a los equipos en la redacción del reglamento de Fórmula 1 es perfecto porque fíjate dónde hemos llegado, Martí. O sea, ¿por qué estamos aquí en el fondo? Por ellos. Por las decisiones que han tomado los equipos. Sí. Y aquí es un poco el gran debate, ¿no? Evidentemente, cuando se crea la actual generación del reglamento, a nadie se le escapa que FIA y Fórmula 1 querían atraer al grupo Volkswagen. Sí. Mercedes también tenía unos objetivos de electrificación. Y evidentemente hay un momento en el que, ¿no? la industria parece ir muy claramente en una dirección y ellos también, pues bueno, se ven forzados, entre comillas, a seguir y acatar, ¿no? Y básicamente hacer lo que han hecho.
Y ahora, bueno, se ha visto que no solamente, más allá de las críticas que ha habido sobre esta Fórmula 1, es que las mismas marcas que están compitiendo han cambiado en sus objetivos de electrificación. Por lo que ahora de repente es probable que vean con mejores ojos hacer esto de un V8 y apostar por combustibles sostenibles. Entonces, ha cambiado el paradigma. La generación actual de la normativa es hija de un momento histórico que ya no existe. Porque ha cambiado. La electrificación está ahí y las cifras suben y deberían seguir subiendo en los próximos años, pero no es tan bestia como lo fue en su momento. Así que sí, eso debería ir por ahí en un principio. Pero en ese sentido, Martí, por ejemplo, Tom Batsis a ti también te dijo que ellos sí que querían cambiar cosas. Desde la FIA. Sí, bueno, claro, ahí cuando habla, ahí lo interesante es todos estos meses previos al inicio de la temporada. Sí. Que esto es lo que se ha sabido posterior y públicamente, ¿no? Que los equipos manejaban simulaciones que decían estos motores van a dar problemas, lo de esta batería es difícil de gestionar, vamos a tener situaciones surrealistas, vamos a tener cosas un poco raras. Y lo que Tom Batsis dice es que esto ellos también lo habían visto. Sí. Que ellos, desde hace año y medio, dice, ellos estaban intentando cambiar cosas, ajustar cosas de la normativa, porque veían que las simulaciones que les estaban llegando daban lugar a problemas. El problema es que no había el consenso para hacerlo. De modo que lo que hemos tenido aquí ha sido seguramente una combinación de una normativa hiper ambiciosa, una Fórmula 1 que todavía está en pañales en electrificación, y unos motoristas que han sido muy rígidos. En primer lugar, pues para aceptar cambios de última hora a lo largo, bueno, que se han hecho ahora, los cambios que se han hecho ahora, pero en base a la seguridad principalmente también. Pero se podrían haber hecho antes, pero no había ese consenso. De la misma forma que a dúo podría haberse formulado de otra forma, pero no había otro consenso. Entonces es como tienes que poner de acuerdo a mucha gente y dices, vale, esto es simple y pequeño y reduccionista, pero estamos todos de acuerdo, ¿no? Vale, pues lo hacemos así. Y es un poco lo que ha ocurrido. 18 meses, decía Nicolás Tom Batsis. 18 meses para cambiar las cosas. Uno de los grandes cambios, Martí, es el año que viene. Seguimos sin saber exactamente si vamos a llegar al 60-40, si nos vamos a quedar en ese 57-43, pero sea como fuere, Martí, el cambio el año que viene, que sí que va a ocurrir, de tener más flujo de combustible y por tanto darle más preponderancia al motor eléctrico, al motor térmico, lo que nos deja es ciertos efectos secundarios en la Fórmula 1 tal y como la conocemos. Sí, básicamente porque recordemos que se había anunciado que se va a incrementar, se va a incrementar la potencia a base de quemar más gasolina, ¿no? Sí. Es la forma, va a haber más flujo de combustible y va a cambiar, va a haber un 5% más de flujo en el 27 y un 13% más en 2028. Y claro, eso va a provocar que el equilibrio sea ligeramente distinto y seguramente vamos a ver unas carreras con un poco menos de superclipping, esperemos, y el mundo será un sitio muy feliz. Pero evidentemente va a generar un problema, que es que si tú tienes X gasolina para cubrir 300 kilómetros y de repente gastas un 5% más y tienes que cubrir la misma distancia, pues tienes un problema. Porque no llegas. Es pura matemática, ¿no? Si el consumo sube un 5% y la distancia es la misma, tenemos un pequeño problema. La carrera se me queda un 5% más larga, básicamente. Claro. Y entonces ahí el mensaje de FIA es muy claro. Es decir, vale, esto va a ser un problema, pero no va a ser un problema siempre. Okay. El problema va a estar en el 27. Para el 28 no. ¿Por qué? Pues porque en el 28 el tanque de gasolina va a ser más grande. Ok, punto y final. Entonces ya a quemar gasolina, aquí no pasa nada. Vale. Pero para 2027 el tema es que decía, sin decir qué equipos, pero dice que varios equipos habían hecho su planificación ya industrial, económica, como lo queramos llamar, y habían tomado la decisión de alargar su chasis un año más. Vale. Evidentemente modificando aerodinámica y demás, pero que la base del chasis la mantuvieran básicamente por una cuestión de costes. Y entonces, claro, como ya habían tomado esa decisión y dicen, vale, es que el chasis es este y el tanque de gasolina que me cabe aquí es este, no puedo meter más gasolina en este coche porque si no hay espacio material. Como se sabe que esto va a ocurrir con algunos equipos, FIA lo que va a hacer va a ser que va a cortar muy ligeramente algunas carreras del año que viene. Y muy ligeramente significa muy ligeramente. Todavía no han anunciado el 100% cómo lo van a hacer, pero Tom Batsis deja ir algunas ideas, como básicamente, por ejemplo, pues limitar las vueltas a parrilla, que en vez de poder dar 3, 4 vueltas a parrilla, pues simplemente una. Con esto, pues quizá ganas una vuelta de combustible en condiciones de carrera.
Y a partir de ahí, pues si tienes que cortar la carrera, estarías hablando, ¿qué? 2, 3 vueltas, quizá. Y solamente en aquellos grandes premios que ellos sepan y puedan ver que van a ser críticos a nivel de consumo. Así que la Fórmula 1 de 2027 será más corta, sí, pero no siempre. Vale. Y cuando sea más corta, lo será por muy poco. Entonces, bueno, será, si son 2 vueltas, pues si nos inventamos que el circuito tiene 5 kilómetros, pues en vez de correr a 303 kilómetros, correremos a 293, ¿no? Y si son 3 vueltas, pues los 285. Pero eso simplemente para salir de ahí. Sí. Para salir de paso. En el 28, el flujo de combustible sube todavía más. Ok. 13%, pero como decíamos, vale, 2 años vista, todo el mundo tiene tiempo para prepararse, pues adaptad vuestros chasis, haced lo que tengáis que hacer, pero aquí se compite como se ha competido siempre. Entonces, Sí. a priori, no vamos a tener una Fórmula 1 con carreras a 120 kilómetros porque la gasolina no da para más. 27 va a ser casi imperceptible, pero va a estar en algunos circuitos. Y 28 ya con un tanque de gasolina más grande no debería haber problema. Que por cierto, sí, estaba diciendo yo que no sabíamos cómo va a ser el año que viene. Sí que tenemos ya los datos, perdón, que me ha bailado la cifra. Tenemos ya los datos de cómo va a incrementar el año que viene la potencia, ese flujo de combustible. Pero básicamente, Martí, un poco, a ver, sé que es una tontería, pero es la tontería de puristas, sí, pero es quitarnos la cifra histórica, ¿no? O la línea roja histórica de las carreras de Fórmula 1 son 300 kilómetros más el remanente. No sé, que sí que es una tontería, que no va a tener ningún tipo de implicación, que no nos vamos a dar ni cuenta, pero no deja de ser otra consecuencia más de este burdo reglamento en el que estamos haciendo parches y parches y parches para salir corriendo de él. O sea, llevamos 7 meses de reglamento o 6 meses y medio de reglamento y está todo el mundo ya buscando el siguiente. Es un fracaso, pero estrepitoso. Es una cagada monumental. Perdón, pero es que no hay otra forma de decirlo. Sí. Es una gran cagada de reglamento. Sí. A ver, en el momento en el que nace un reglamento y te sale el presidente de la FIA hablando de un V8, como quien llega con una Harley Davidson, ¿no? Sí, tal cual. Y dices, pues, hombre... Porque ese fue Mohamed Ben Sulayem hablando... Si te comes la fruta de postre, toma el helado, venga. Es claro, básicamente eso, tío. Evidentemente, esto no ha salido como esperaban. No. Tom Bathis sí que se resiste a hablar de que sea un fracaso y se acoge a algo que es verdad, que es que las carreras están saliendo bien. Las carreras en general en 2026 están saliendo buenas carreras. Sí. Que Suzuka tuvo momentos esperpénticos en la 130R, lo vimos todos. Pero que las carreras por lo general son mejores, sí. Y eso ellos también lo dicen. El problema es que, claro, ahí ha ocurrido que se les han juntado varios escenarios. El primero en Suzuka sí que hubo el malestar por la 130R, pero sobre todo hubo el accidente de Berman. Sí. Y eso expuso los diferenciales de velocidad y eso ya abre una cuestión de seguridad y ahí a la FIA interviene por otro motivo. Y al mismo tiempo es obvio que se lo han hecho venir bien pues para corregir un poco la sobreelectrificación e ir hacia otra dirección. Entonces, bueno, son parches. Son parches. No hay otra forma de verlo. Pero al mismo tiempo dices, quizás el peaje a pagar, ¿no? De decir, vale, vamos a tener una Fórmula 1 un poco más reconocible, que yo creo que la que estamos teniendo ahora ya lo empieza a ser bastante. Y si para eso tenemos que quemar más gasolina y que una carrera tenga 2-3 vueltas menos, pues va a ser así. No significa que todas lo vayan a tener, pero quizá habrá algunas que sí. Así que bueno, como mínimo yo me quedaría con la sensación de que están reaccionando muy rápido porque podrían haberse enrocado en la normativa y decir, esto es lo que hay. Sí. Y aquí nadie se mueve. Y aquí simplemente lo que ha ocurrido es que todos esos ajustes que quizá habrían querido hacer a finales del año pasado, durante el año pasado con los datos de simulación que los motoristas no querían, pues ahora ya se están empezando a hacer. Y que ha sido todo muy complejo. Yo creo que cuando explota todo en Suzuka, hay un titular de Ben Sulayem y también luego de Stefano Domenicali echándole la culpa a los motoristas de la situación actual. Y yo creo que la entrevista de Tom Bathis, si se lee, porque es bastante larguita, pero es interesante leerla, hay un poco de todo eso, ¿no? Es decir, vale, el titular es lo que dijeron Domenicali y Ben Sulayem, es decir, culpa de los motoristas,
Y Tom Bacis te explica un poco, vale, es que nos pusieron en esta situación. Y nosotros propusimos esta situación con los motores y la electricidad, pero ellos no querían. Entonces el Aduo podría haber sido así, pero ellos no querían. Entonces hicimos así. Sabíamos que iba a haber un problema, queríamos hacer un cambio, ellos no querían. Llevamos año y medio queriendo hacerlo, ahora hemos podido. Es una lectura que está muy bien porque, aparte de que hablan en mucho detalle del análisis del Aduo y demás, pero yo creo que te ayuda a entender un poco más, un poco mejor cuál ha sido la posición de la FIA en todo esto. Y también un poco por qué la idea de un motor FIA es buena idea. Sí. Porque quizá no llega a competir nunca el motor FIA, pero la idea de poder tenerlo es también una medida de presión. Y quizá va por aquí un poco el tema. Tenéis la entrevista completa en nuestra página web www.soymotor.com. Martí, maravillosa entrevista y maravillosa explicación, amigo. No, nada, ya te digo, ha sido interesante sobre todo porque explotó todo en la previa de... Sí. El Aduo explotó en la previa de Montmeló y todos nos quedamos con cara de no entender nada. Y llegas a la conclusión que lo que hay es una fórmula que dices, ¿es la fórmula correcta? No. No necesariamente, pero es la fórmula que nos dimos entre todos. Entonces es la que se dieron los motoristas. Es increíble como al final el bueno de la historia, ¿quién lo iba a decir? Iba a acabar siendo la Federación Internacional de Automovilismo. Como mínimo se cubren bastante las espaldas, Sí. yo creo. Sí, se cubren bastante las espaldas. Y va a ser interesante a ver ahora. También por lo que decíamos antes, que los motoristas de ahora no están en el mismo punto que hace 3, 4, 5 años. Entonces, ahora es mucho más fácil que vean con buenos ojos un V8 híbrido. Hace 4 años nadie lo veía bien. Porque es que pensaban que si no iban en la otra ruta hacían la bancarrota. Sí. Ahora se ha visto por qué no era así. Pero si se entiende el contexto post-pandémico, se entiende la normativa actual, y si se entiende el contexto actual, se entiende por qué el viraje. Yo creo que todo va de la mano. Martí, gracias amigo por la sección y a toda la gente que está viendo esto. No hemos tenido hoy directo, no os preocupéis que no os habéis perdido nada de directo. Hemos hecho el vídeo a propósito porque no queríamos dejaros sin contenido. Mañana, jueves, regresamos a las 5 de la tarde con los directos como siempre. El viernes os recuerdo que no tenemos explicación de Aduo, explicación de Tom Bacis, todo muy difícil de entender, pero para eso tenéis este vídeo y para eso tenéis la entrevista que ha hecho este señor en nuestra página web www.soymotor.com.